hermano, vamos a hablar entonces. Okay. Padre Celestial, te damos la oportunidad, te damos gracias por la oportunidad de servirte, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu proteja estas enseñanzas, Señor, y que podamos aprender, Señor, y conocer acerca de tus estados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre los estados de Jesucristo. Para empezar, primero vamos a ver lo que significa la palabra estado. La palabra estado se refiere a una posición en la vida de una persona. También puede entenderse como la situación o modo de estar de una persona. Y vamos a diferenciarlo de la palabra condición, porque comúnmente se toman como si fueran iguales, pero no es así. El término condición se refiere a un modo de existencia. Y les voy a poner un ejemplo. Un ladrón que haya cometido un robo, convicto de su delito, se encuentra tras la sentencia del juez en estado de condenación, pero cuando se ha procedido a su encarcelamiento se halla en condición de recluso. O sea, cuando el juez le dice, usted es culpable por haber cometido eso, él está en estado de condenación. Ya cuando está tras las rejas en la cárcel, él está en condición de preso. ¿Queda clara la diferencia entre estado y condición? No, Estefanía, otra ¿No vez. quedó claro? Sí, es que yo no lo entendí bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el permanente? ¿El estado o la condición? La condición. ¿Dónde está? Bueno, se halla en condición de reclusión. La explicación, digamos, cuando se está en la corte y el juez, estamos en un juicio y digamos que Douglas es el acusado y se declara el veredicto que Douglas es el acusado, en ese momento Douglas está en estado, o sea, ya él es el acusado y es culpable, pero su condición llega a ser culpable cuando está dentro de la reja. Entonces, en ese momento, dentro de las rejas, ya está en condición de recluso. En la corte, cuando estaba siendo acusado, estaba en estado. No estaba en la condición porque no lo habían traspasado hasta las rejas, sino que nada más estaba en la corte y le habían dicho su estado de convicto. Entonces Jesucristo tenía estado, no condición. Jesucristo tiene 9 estados. Ah, Bueno, estos estados se dividen en 9. Son 4 de humillación y 5 de exaltación. Vamos a empezar con los de humillación. El primero es la encarnación. Estamos basados en Juan 1:14, la parte A que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como Gaby nos estaba hablando, el verbo es Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. La encarnación es el momento en que esta segunda persona entró en el tiempo y adquirió para siempre la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina. Es decir, Jesucristo se hace hombre. El 2 es el crecimiento bajo la ley. La Biblia nos habla poco sobre la infancia de Cristo, sin embargo, hay varios pasajes como su nacimiento, Lucas 2:8, la huida de Egipto, Mateo 2:13, y la ida al templo, Lucas 2:40-52. A pesar de que haya pocos pasajes, es claro que Jesucristo tuvo que crecer bajo la ley que se le había dado a los hombres, él tuvo que cumplirla, porque si no lo hubiera cumplido, nada hubiera servido el sacrificio, ¿verdad? Si hubiera pecado, no sirve el sacrificio. Por eso es que él debe cumplir esta ley aún siendo Dios. Por eso es que es un estado de humillación, porque él siendo Dios tuvo que someterse a las leyes de los seres humanos. El 3, sufrimiento y muerte. Este estado inicia en Mateo 26:36 con la agonía de Getsemaní e incluye la agonía de Getsemaní, el arresto, la corona de espinas, la desnudez, que le escupieran, los golpes, la flagelación, los insultos, la crucifixión, su muerte y sepultura, es decir, todo el sufrimiento que pasó Cristo para salvarnos a nosotros. Ahí vemos unas imágenes, ¿verdad? Que siempre nos impactan, bueno, a mí me impactan, saber que siendo Dios y
conteniendo una naturaleza divina, Él tuvo que humillarse de esta forma, que seres como nosotros, llenos de pecado, lo ofendiéramos y lo golpeáramos. Y lo digo en personal porque fue por nuestros pecados, ¿verdad? Y el último estado de humillación es el descenso al Hades. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo, en el momento que muere, desciende al Hades para testificar que su sacrificio era cierto. Sabemos que en el seno de Abraham estaban los que habían creído que Jesucristo sí iba a venir y los que no. Estaban separados, ¿verdad? Pero se podían ver. Los del seno de Abraham, bueno, pues se gozan porque Jesucristo se los lleva, y los que no estaban en el seno de Abraham ven que sí era cierto que Jesucristo iba a venir. Y bueno, pues ya no se podía hacer nada, ya se habían perdido, pero Él va y testifica que el sacrificio fue cierto y que Él lo cumplió, y se lleva a los que estaban en el seno de Abraham al cielo, y ya el seno de Abraham queda cerrado. Como vimos, los estados de Cristo, recuerden que Pablo en Filipenses dijo que él no se aferró a ser Dios, no tomó ser Dios como cosa que aferrarse. Entonces, los estados de humillación es un descenso de la divinidad de Dios, comienza en se encarna, la vida y termina en el Hades. Ahora vamos con los de exaltación. Importante ver tres cosas de los estados de exaltación de Cristo. Uno, los estados de exaltación vienen a ser el resultado judicial de los estados de humillación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo fue puesto bajo la ley y ahora Jesucristo viene a convertirse en la ley suprema. También, así como la humillación fue pública y ostentosa, porque así fue, ¿verdad? Todo el mundo lo vio, todo el mundo conoció la historia de que Jesucristo fue humano después de que murió, fue pública y ostentosa. Asimismo, los estados de exaltación van a ser iguales, públicos y ostentosos. Y por último, las 5 etapas que vamos a ver, o fases de estados de Jesucristo de exaltación, tienen relación particular con nuestra salvación. Eso lo vamos a ver al final, pero es importante que lo vayamos viendo. Primer estado de exaltación, la resurrección de los muertos. Jesucristo tuvo una resurrección que nadie nunca había tenido. Las resurrecciones que habíamos leído durante la Biblia se referían a que el alma volvía al cuerpo de las personas, así como estamos nosotros ahorita, que se murió, se le fue el alma y volvieron, pero eran resurrecciones temporales porque Lázaro volvió a morir, las demás resurrecciones todos volvían a morir. Cristo no. Cristo muere y resucita en un cuerpo distinto. Tiene cuerpo, sigue siendo humano, pero ya era un cuerpo que no estaba sometido a las leyes físicas por cuanto traspasaba puertas, se hacía visible, se hacía invisible, pero sí era un cuerpo palpable, como lo vemos en Lucas 24:39. Este es el estado vital para nuestra salvación, porque el mismo apóstol Pablo dijo que si Cristo no resucitó, simple y sencillamente van a nuestra fe. Entonces nada estamos haciendo. Y es importante también saber quién fue el que resucitó a Jesucristo. Sabemos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, como todas las cosas que hace Dios, las tres personas de Dios intervinieron en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es esto? El Padre puso la energía o la fuerza activa, lo vemos en Romanos 10:9. El Hijo la administra voluntariamente. Acuérdense que Jesucristo dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Jesucristo la administra voluntariamente, Juan 10:18. Y por último, el Espíritu Santo es el que aplica o ejecuta este poder, Romanos 8:11. El segundo estado de exaltación de Jesucristo es la ascensión a los cielos. Por medio de este estado, Jesucristo deja de estar sometido a las circunstancias físicas temporales de nuestra vida en la tierra. Jesucristo ya sigue siendo hombre por la eternidad, pero ya deja de estar sometido a las leyes que nosotros vivimos, ¿verdad? El tiempo, espacio con el que nosotros estamos viviendo. Sabemos que Jesús, al ser Dios, es omnipresente, por lo tanto está en todo lugar, pero en la ascensión, el cuerpo humano de Jesucristo sube para ir al Padre. ¿Por qué es importante esto? Bueno, como lo vimos ahora cuando Ricardo y Mariana hablaban, el sumo sacerdote debía entrar una vez a hacer expiación por los pecados al año, en Yom Kippur. Se presentaba y entraba hasta el lugar santísimo. Jesucristo, por medio de la ascensión, se presenta como el Cordero, como el sacrificio perfecto, se presenta en el templo del cielo y presenta el sacrificio que era supremo. Ahí es aceptado el sacrificio
y se sigue adelante, ¿verdad? Hebreos 9, 11, 15 nos habla acerca de este sacrificio que hace Jesucristo como sumo sacerdote. El número 3 es la sesión a la diestra del Padre o el estar sentado a la diestra del Padre. Importante destacar de este estado, ¿verdad?, que es un antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Es tratar de darle a Dios una forma humana para que nosotros podamos comprenderlo. Dios Padre es un espíritu puro, por lo tanto no tiene diestra y no tiene siniestra, no tiene mano derecha, no tiene mano izquierda, es un espíritu. Y Jesús no es que está sentado en una silla, no es que lo vamos a ver ahí nada más sentados, es un simbolismo hebreo que representa la gloria, honra y poder que comparte con el Padre. En la antigüedad, cuando existían reyes, cuando un rey llamaba a alguien a sentarse a su diestra, es que ese alguien iba a compartir gloria, honra y poder con el rey. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. ¿Por qué es importante este estado? Bueno, porque en estos momentos esto es el estado de Jesucristo. Actualmente este es el estado. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Está actuando como abogado defensor. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta un poquitito. Me he complicado un poco la existencia y me fue muy importante venir aquí en el sentido complicado porque no me he enredado porque sé en quién creo y sé lo que creo, ¿verdad? Yo estuve en una iglesia que ahora resultó judío mesiánico. Entonces, apenas comenzaron a hablar de cosas, ¿verdad?, que nada que ver, como diría uno, corrí por mi salvación, por mis hijos, por lo que creo. Una de las cosas que predicaban ahí fue esa, y una de las que me quedó a mí, y el pastor tal vez me puede también ayudar, fue que se me metió y me dio mucho miedo, ¿verdad?, fue que dijeron, nosotros tenemos la noción, como la presentan en la Iglesia Católica, ¿verdad?, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que no es una paloma, ¿verdad?, ¿dónde está? Pero sí dijeron, el Padre, Jesucristo está adentro del Padre porque es un solo Dios. Entonces, a mí como que se me fue todo y entonces le digo yo, y entonces lo que yo sé que dice la Biblia, que está a la diestra del Padre, entonces ahí a mí se me hizo como un colocho y fue donde yo corrí, ¿verdad? Sin embargo, ahora con lo que usted dice, siento que me enredo más. Okay. Porque vengo ya con alguna, o sea, con lo que dijeron y ahorita me enredo. Entonces, yo tengo la noción, como dice usted, eso es un simbolismo, ¿verdad? Para mí cuando dice que está a la diestra del Padre, pues la diestra es la diestra. Y es persona. No es verbo, ya es persona, es Cristo persona. Entonces, ahora sí, perdón, pero me enredo más. Entonces necesito que me ayuden porque mira que me... Bueno, esta pregunta es muy importante porque, digamos, los judíos y los que se quieren ser judíos sin serlo, que son los mesiánicos, mesiánicos son personas gentiles que quieren ser judíos, pero no pueden ser judíos porque no tienen sangre judía. Y ellos son unitarios. Unitarios es una herejía que enseña que solo hay un Dios. Por lo tanto, digamos, cuando Jesús era Dios, el Padre no existía ni el Espíritu. Y cuando el Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? O sea, ellos, por tratar de ser unitarios, niegan la subsistencia y la existencia de las tres personas en el mismo tiempo. Pero nosotros no debemos confundirnos con eso. ¿Por qué razón? Porque el Padre, al ser persona primera y ser un espíritu puro, no tiene imagen. Entonces, cuando se dice que Jesús está a la diestra del Padre, estamos poniendo a Jesús como segunda persona. El Padre mismo está poniéndolo y honrándolo por lo sumo, pero no por encima del Padre. Ni el Padre ha dejado de existir. Sencillamente que el Hijo sí tiene cuerpo, y es un cuerpo que se ve porque es humano. Entonces el Hijo sí se puede ver, el Padre no, porque el Padre, al ser un espíritu puro, no se puede ver, a menos que Él quisiera mostrarse de alguna forma, pero nunca ha querido. Y el Espíritu Santo, que también es un espíritu puro, ocasionalmente se ha mostrado como paloma o se ha mostrado como las 7 antorchas que vio Juan en el cielo. Pero el hecho de que ellos se muestren o no es indiferente de que existan como personas. Entonces, lo que
que nosotros tenemos que entender es que para nosotros es difícil entender esto y por eso los judíos lo explican de esta manera. Por ejemplo, ellos hacen antropomorfismos para decir que el Padre tiene mano, aunque en realidad el Padre no tiene mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están explicando ellos? Que el Padre sí existe, que es persona y que es independiente del Hijo y es independiente del Espíritu Santo. Entonces ahora, el cambio de estado en Jesucristo al estar a la diestra del Padre, lo que significa es que Él es levantado a nivel de Dios Padre, o sea, con la igualdad que siempre ha tenido, pero que perdió en el estado de humillación, por así decirlo, porque Él, al despojarse, digamos, de su gloria, se humilló hasta lo más bajo, tan bajo que llegó a los infiernos. Pero ahora Él es exaltado hasta lo más alto. Entonces, la diestra del Padre significa que Él recibe, digamos, una posición de honra ante los ángeles y ante los hombres y ante los ángeles rebeldes, ¿verdad? Ante todo lo que existe. Pero está bien imaginárselo así como lo presentan ahí. Digámosle así, si usted se lo imagina, así de verdad. Pero usted no tiene que imaginárselo, sino que lo que estamos haciendo es como tratando de explicar algo que no se puede explicar. Sí, no, sí entiendo lo que usted me quiere decir, digámosle como persona. A Jesucristo lo puedo imaginar como persona. Sí, no imaginar, o sea, Jesucristo. Bueno, no me imagino, no me imagino la cara ni el cuerpo, nada. Sé que es Dios, sé que es Jesús. Digamos, imagine usted que hay tres personas y que son diferentes. Eso es lo que yo me imagino. Eso está bien. Pero las tres tienen la misma naturaleza, no la misma persona. Sí, yo lo que hacía la comparación, cuando yo entré en eso, yo dije, yo no voy a entrar en polémica, fue, yo me imagino decir, mi familia, que vamos como decir un Dios, que son los tres en uno, pero cada uno es una persona. Mi familia, cuando yo le hablo a usted de mi familia, usted se imaginará que somos cuatro. Entonces yo hablo de Dios, pero yo imagino tres. Sí, solo que, digamos, la diferencia entre Dios y nosotros es que la naturaleza de las tres personas es divina. Por lo tanto, los tres son omnipotentes, los tres son omnisapientes, los tres son omnipresentes, los tres son creadores, los tres son eternos. Entonces, los tres comparten todos los atributos en forma igual, ¿verdad? Tan poderoso es Jesús como el Espíritu como el Padre. Tanto sabe Jesús como el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que en naturaleza hay un solo Dios, pero en persona hay tres personas. Sí, no está ahí. Entonces, Y eso no se puede negar porque toda la Biblia habla de eso. huí a tiempo. Huya porque trate No, de sí, eso, huí, que ya es hace peor. 4 meses, casi 5 meses. Lo que es peor que le van a meter a ellos es la salvación por obra. Ay, gracias. Ok, para lo importante, O sea, para que quede claro, la persona no es un cuerpo, ¿verdad? Sino que la persona es un ser que contiene autodeterminación y autoconciencia. Por eso es que no son tres dioses con cuerpos distintos, sino que son seres, y el que tiene cuerpo humano es Jesucristo, como vemos que fue el que se encarnó para aclarar. ok, entonces como les decía, ok, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Jesús está en el cielo defendiéndonos como abogado. ¿Dónde vemos eso? Primera de Juan 2:1-2, que nos dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. Satanás está como acusador, acusando cada vez que un cristiano peca, pero Jesucristo, como está en la diestra del Padre, antropomorfismo, está defendiéndonos. El siguiente estado de Cristo es la segunda venida. La segunda venida es cuando Jesucristo va a volver a la tierra en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Acá vamos a diferenciarlo, es importantísimo saber diferenciar la segunda venida del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la segunda venida, como profetiza en Zacarías 14:4, Jesús va a poner sus pies en la tierra. Va a ser precisamente en el Monte de los Olivos donde su pie toca por primera vez la tierra, la segunda venida. En cambio, en el rapto, 1 Tesalonicenses 4:6-17, nos dice que Jesús va a estar en las nubes esperándonos.
al sonar la trompeta, vamos a ser llamados y Jesús nos recibe en las nubes. Entonces, eso no cuenta como segunda venida porque no llega a la tierra, Él está en las nubes esperándonos. Entonces, es importante diferenciarlo porque hay gente que se confunde pensando que hay segunda y tercera venida o que segunda venida en dos tractos, pero no, una cosa es el rapto en las nubes y otra la segunda venida. ¿Qué viene a ser en la segunda venida? Bueno, aquí se va a hacer el cumplimiento profético de lo prometido a Abraham en Génesis 17, 4 al 8. Cuando se le da la promesa a Abraham, el pacto a Abraham, se le dice que van a haber reyes, que va a gobernar y el resto de la promesa. Jesús aquí es cuando va a reinar y cuando, como vimos con Ricardo y Mariano, se va a cumplir el oficio de rey. Jesucristo mismo va a reinar en Jerusalén. Él va a estar en Jerusalén reinando. Nosotros los cristianos vamos a estar durante el milenio con ellos también, teniendo nuestros propios reinitos, digamos, siendo reyes de ciertas zonas, pero Él va a ser el rey en Jerusalén. Y por último, el último estado de Jesucristo, también futuro, que va a ser después del milenio, en la eternidad, va a ser el que se llama lumbrera eterna. Es el ejercicio del papel de lumbrera para toda la eternidad. Este va a ser su estado por la eternidad, ya no va a haber ningún otro cambio de estado. Básicamente lo que Jesús va a hacer es la compañía visible y la contemplación de Jesucristo glorificado, único y exhaustivo reflector de la gloria de Dios. Como ya hemos visto y ahora el pastor nos lo explicó, el Dios Padre es un espíritu puro y no tiene forma de verse, no se ve, es invisible. El Espíritu Santo también es un espíritu puro que puede tomar formas como lo vio Juan en las 7 antorchas, o la paloma cuando Jesucristo fue bautizado, pero es un espíritu puro. Entonces, Jesucristo, el único que se encarnó y tomó forma de ser humano, aquí sí va a revelar la gloria del Dios invisible. La Shekinah que vio los judíos en el tabernáculo, esa gloria que nadie puede comprender, nosotros la vamos a ver. Jesucristo va a ser suficiente al punto que no va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de estrellas ni luna, porque la gloria de Jesucristo va a alumbrar la eternidad. Este va a ser el estado eterno de Jesucristo cuando Él se presente, ¿verdad? Acuérdense que en Juan 14:9 le dice, si no me equivoco, fue a Felipe, tanto tiempo entre vosotros y aún no me conocéis, si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que presenta esta gloria, el que la va a exhibir, porque el Padre es invisible y nunca por la eternidad va a ser visto. El que podemos ver es a Jesucristo. Bueno, de manera de conclusión, es importante saber que su resurrección tiene que ver con nuestra justificación. Esto lo podemos ver en Romanos 4:25. Su ascensión con nuestra santificación, Colosenses 3:2. La ascensión a la diestra del Padre y constante intercesión con nuestra preservación. La segunda venida con nuestra glorificación y la lumbrera eterna con el servir y reinar de los redimidos. También aclaremos que las imágenes son para ilustrar, no son que así es, o que así fue Jesucristo, o que así va a ser, sino que es para ilustrar y que podamos tal vez entender mejor. Y también saber que estos estados siempre obraron para nuestro beneficio, porque son los que completan toda la obra de Cristo, que fue solo para nuestro beneficio, ¿verdad? Amén. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver entonces. Señor, queremos darte gracias porque mandaste a Cristo a morir por nosotros, Señor, y porque toda su obra ha sido para salvarnos. Te agradecemos, Señor, por esta conversación.